Boyhood apesta y es el peor fraude que nos ha vendido la crítica. No, espérense, también estuvo Interestelar este año. Es difícil ponerse de acuerdo. ¿Qué será peor, Interestelar o Boyhood? Bueno, descúbranlo en la crítica en este su canal de cine y algo más. Bien, vamos allá con esta película que va como favorita a los Óscares y que por Dios santo no entiendo. Veamos por qué. Antes que nada hay que platicar de la anécdota de la filmación de esta película, de su producción, que es que tardó 15 años en hacerse. Bueno, 10 años. Es un periodo larguísimo que comprende toda la primera década del año 2000 y se hizo para poder ver cómo crecían los personajes. Se rodó en 45 días pero repartidos en 12 años y la verdad fue un esfuerzo grande. Yo cuando me enteré de este esfuerzo de producción, que es un gran esfuerzo, mantener reunido al elenco, hacer las filmaciones, continuar con la historia, dije, wow, debe ser una historia que solo así pueda ser contada. Debe ser una enorme historia que no había otra forma de contarnos más que esperarnos 12 años y que llegara a los cines. Bueno, lo cierto es que después de que cuando una película tarda 12 años en llegar a los cines, parece ser que llega podrida. Veamos el guión. Yo siempre empiezo analizando el guión en mis críticas y esta vez va a ser muy fácil porque no existe. No hay guión. Fue muy simpático. El director dice que empieza queriendo hacer una película sobre un hijo y su padre distante y más o menos así empieza la idea. Pero tristemente eso empieza en los primeros minutos de la película y conforme van pasando los años la historia empieza a tomar tumbos hacia otros lados. El motor de la historia viene siendo las relaciones de la madre, es decir, la madre se embaraza y deja al padre de sus hijos, se casa, vuelve a dejar a vuelve a conseguir otro, se casa, se muda a los hijos y la madre va a ser el motor que va a hacer que cambien en ciertas fases la vida de sus hijos. No es un personaje muy grande. Y el padre es más bien esporádico, viene y va de repente y tiene algunos diálogos interesantes. El problema es que esta película no tiene un nudo, no tiene un problema, no tiene algo que resolver, no nos cuenta algo. Simplemente son cosas que pasan. Las historias normalmente tienen una introducción, un nudo y un desenlace. Es decir, nos presentan a los personajes se enfrentan a un problema y el desenlace es que se resuelve este problema o se le da un fin a la situación. Ya sea bueno o malo, lo que sea. Esta película nos presenta a los personajes y 3 horas después se acabó. Y el nudo fue ninguno. En realidad, revisando un poco las entrevistas que han dado, nos dice este cuate que, el director me refiero con este cuate, en lo sucesivo se ha nombrado como el pelmazo. Nos dice que él empezó con esta idea, pero que después fue preguntándole a los mismos actores qué les había pasado, cuál había sido su experiencia. Y sobre eso fueron armando los guiones y sobre eso fueron haciendo los diálogos. Y esto pasa cuando haces eso. Te quedas con una película que no tiene un lugar hacia dónde ir y que sus escenas más memorables son adolescentes hablando sobre el arte es arte, la vida es vida, estoy enamorado pero me dejó mi primera novia. Y ni siquiera son reflexiones muy interesantes porque son reflexiones de adolescentes. Y no sé ustedes, pero yo tuve muchas de esas a los 16, 17 años y otras a los 22 y no me quiero ir a meter al cine a volverlas a escuchar de la misma forma tonta. ¿Qué es lo que pasa? Muchas películas se dedican a la interacción entre personajes y a su crecimiento y a frases ingeniosas y a diálogos profundos. Aquí no los vamos a ver. Vamos a tener diálogos profundos pero de un niño de 12 años que verdaderamente no son profundos. Entonces, no tenemos un nudo, no tenemos un desenlace, no tenemos un diálogo interesante, no tenemos un crecimiento muy llamativo de los personajes, porque al final de cuentas, lo que la película nos presenta de una forma muy natural es cómo va creciendo el niño. Pero ¿qué creen? Eso lo vemos todos los días en todos lados. ¿Por qué hubo la necesidad de esperarnos? Hay películas que desarrollan el crecimiento de un niño, biografías. Hay cientos de miles de biografías en el cine, Ray Charles, no sé, 10,000 biografías que nos presentan a los personajes desde niños, cómo van creciendo, y se ve bien, y se ve mucho mejor que esta película. No es una biografía interesante, es una biografía común y corriente. Tal vez, si pensando, nos quisiera decir el guión que la vida no tiene sentido como no tiene sentido su película, para eso no necesitaba aventarme 3 horas frente a una pantalla.
Hablemos de la dirección, o como les decía, del pelmazo, Richard Linklater. Es un tejano que ha dirigido varias películas. Creo que la única que había visto de él, aparte de esta, es Escuela del Rock. Imagínense, dirigió Escuela del Rock con Joe Black. No invento. Bueno, creo que esa película le quedó mejor que esta. Él se le hizo interesante hacer un experimento de ver cómo iba creciendo un niño en el cine. Y no solo eso, sino que metió a su hija, que es la hermana del protagonista, lo cual explica otra cosa muy rara de la producción, y es que si ves a los dos papás y al hijo te cuadran, pero la niña parece la adoptada. Además quiso mostrar Texas, como si no hubiera películas que mostraran Texas, y lo filmó todo alrededor de su casa, no se fue a cansar mucho en viajar. Pero al final de cuentas él no dirige nada, porque él literalmente lo que se hizo fue juntar a la gente y decir acción, ver que las escenas se grabaran, las pegaran y vámonos. No tiene una dirección, no nos cuenta la historia de nada, no nos dice nada. El chiste de un director, si lo piensan, si tienes actores, tienes guionista, tienes director de arte, tienes director de cámara, ¿para qué necesitas un director? Bueno, necesitas un director porque necesitas que todos los esfuerzos de estas personas vayan hacia un punto, si no, se pierde. Necesitas una cabeza que dirija el proyecto. Porque vamos, el director no es el que está viendo a través de la cámara, el director no es el que escribe el guión, el director no actúa. Bueno, entonces, ¿qué hace un director? Bueno, hace esto, encamina todo a que todo cuente lo que se debe de contar, a que no se pierda el foco. Aquí no pasó, aquí no tenemos ese director. Aquí dejó que las cosas rodaran y nos dio una película sin sentido. Ethan Hawke, al que recordamos de Gattaca, y Patricia Arquette, a quien recordamos de Medium, una serie de principios del milenio, hacen un buen trabajo como actores, hacen lo mejor que ellos pueden con el poco material que le dan. Sobre todo Ethan Hawke se ve que estaba muy en su papel, que él se divertía haciendo su papel, y él se ve que es el papá siempre divertido, y él se ve siempre divertido en la actuación. A Patricia Arquette, a pesar de que es una gran actriz, parece que le costó más porque sí se veía que no tenía mucho de dónde apoyarse. La mamá va dando tumbos por la vida, no sabe qué hacer, y en algún momento, literalmente en la película dice, no tengo idea de qué estoy haciendo. Y creo que se me hizo el diálogo más genuino de toda la película. El encontré, el protagonista de la película, es el chico que se usó para el experimento, y de su actuación, pues no creo que haya actuado mucho. La actuación es cuando no te pasa nada, porque no te está pasando nada, y tú dices, me estoy muriendo, estoy muy triste, estoy muy feliz. Eso es actuar. En este caso el chico no tenía material que hacer, no le estaba pasando nada, y en la película no le pasa nada. Entonces la verdad vemos, aparte de su cara de qué asco, cara que no es actuación para alguien de 15 años, no da más de sí. Y bien, le damos a Boyhood del 1 al 10 les voy a contar una pequeña historia. En 1976 se estrena El Maratón de la Muerte, una película que une a Dustin Hoffman y a Laurence Olivier, dos grandes actores, y que tienen su escena cumbre en una escena en la que Laurence Olivier tortura a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman llegó ese día al set de filmación y se dejó amarrada a una silla de dentista. Después de haber pasado 3 días haciendo ejercicio, sin comer, sin beber agua y sin dormir. Bueno, él llegó así preparado para poder hacer una actuación de que lo estaban torturando. Laurence Olivier empezaron a actuar, y de repente pues se vio extrañado de que el chico se veía mal de verdad, y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Y Dustin Hoffman le dijo, bueno, es que llevo 3 días haciendo ejercicio, 3 días que no he comido, 3 días que no he dormido para poder representar bien a la escena de un torturado. Olivier alzó las cejas, lo vio y le dijo, hijo, ¿no has probado con la actuación? Y lo mismo se me ocurre decirle a todos los que creen que esta película es buena, o más bien a los realizadores de esta película. No deberían de probar con hacer cine en vez de juntar pedazos de cintas durante 12 años y presentarnos cómo va creciendo 2 niños. No deberían de hacer cine en vez de una anécdota. No deberían de hacer cine y contarnos una historia y contarnos algo interesante, en vez de desperdiciar 12 años y de que lo único que se recuerda de esta película es que son 12 años y hemos visto cómo van creciendo estos chicos. Espero de verdad que la Academia premie al cine, a las buenas historias, a las grandes actuaciones, al conmovernos, al perturbarnos intelectualmente,
y no a los experimentos raros y sensacionalistas. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco mucho que hayan visto esta larguísima crítica. Vayan a nuestra página de Facebook. Y bueno, recuerden, tenemos los lunes de video respuestas, los martes de anime, los juegos de videojuegos, nuestra sección de encabezados de la semana y de noticias. Y desde luego nuestras participaciones en nuestra estación hermana Sintonía, sus sueños hechos música. Y bueno, soy su amigo Fer recordándoles, cuídense, por lo menos hasta que nos volvamos a ver.